Muy buenas a todos, bienvenidos otro martes más a la Tribuna Podcast y hoy contamos con Coto Matamoros, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y con Joseda, muy buenas tardes, desde las Islas Canarias. De las Islas Canarias. Y tras sufrir un acoso en redes, ¿qué te pasó, Joseda? A ver, tienes los micrófonos de UNER TV para decir lo que estimes conveniente. Yo reconozco que no estuve a la altura el jueves pasado porque había cosas que no entendía. También es verdad que el otro iba, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Martín iba muy a la defensiva y yo me bloqueé. O sea, en parte de que yo a veces no hay cosas que no decía, pero había otras cosas que sí sabía, pero que me estaba equivocando con un montón de datos porque el nivel de agresividad del otro era tremendo, porque es que cada dos frases que decía me estaba interrumpiendo, entonces ya yo no sabía ni lo que estaba diciendo. Eso yo lo puedo reconocer y no me importa reconocer de que no estuve a la altura el jueves pasado. Pero de ahí a que me vengan más de 120 otanazis, porque así lo voy a decir, a mi cuenta de Twitter, a llenarme un mensaje de insultos, de amenazas que a todos los he bloqueado, incluido a Martín, también lo he bloqueado. Pues yo ya, lo que puedo decir aquí, yo con ese señor no voy a compartir más debate, porque no se puede debatir con un señor que se toma la guerra como si fuera un Madrid-Barça, lo siento mucho. O sea, yo puedo entender que tú tengas una posición, pero el tío se lo toma como si eso fuera, no sé, como si fuese a ganar la Champions, Ucrania, o sea, una pasada. Yo entiendo el conflicto, entiendo que cada uno tenga sus opiniones, pero lo de Martín es pura obsesión y yo no estoy obsesionado con ese nivel de obsesión, con ese conflicto. Y creo que esa actitud no... O sea, el que 120 otanazis se quieran venir hacia mí a insultarme o a perder el tiempo con una persona tan, como decían a mí, que era un retrasado, que tenía problemas cognitivos, que no sé qué, que no sé cuánto, yo pues coño, pues en vez de perder el tiempo en estar atacándome a mí, porque no te coño, te alistas al ejército ucraniano y te vas a luchar por tu querida Ucrania. Así de simple. O sea, yo no entiendo tanto fanatismo para... En casita está muy bien defender a Ucrania, ¿no? Pues váyanse a luchar por vuestra amada Ucrania, que bastante falta les hace tener personal allí. Y nada más. Y todas las personas que me insulten o todas las personas que tal en mis redes, pues como entenderán, pues la bloquearé. Y así Pues será. Aquí tienes hoy a un compañero que no se caracteriza precisamente por insultar a nadie. O sea, yo nunca he escuchado a Coto insultar a nadie. Simplemente lo ha calificado. Nunca ha insultado. No, a mí no me gusta, no, fuera de bromas. A mí el ataque personal no me gusta nada, ni me gusta ofender a la gente. Ahora bien, me puedo cagar en la puta madre de España en general, por ejemplo. Puedo decir, vivimos en una sociedad de retrasados mentales, generalizarlo, para que cada uno, pues si se quiere sentir aludido, pues bueno. Pero no, a mí el ataque personal no me gusta. Porque no va con mi formación cristiana. Bueno, pues hablando de la guerra, ¿cómo estáis viendo el desarrollo de la misma tras la incursión de Ucrania en la región de Kursk rusa? Ayer se conocía que había volado el ejército ucraniano 3 puentes que podían aislar a cierta parte del ejército ruso. ¿Cómo creéis que va a afectar eso en las tropas del señor Putin? ¿Quieres que te lo cuente yo y así rápidamente? Sí. Mira, eso es una majadería tremenda. O sea, la incursión en Rusia es más un acto de propaganda. Han cogido las 2 únicas brigadas que tienen medio potables ya que les quedan, que las han bien armado, más un montón de soldados de fortuna que forman una brigada de reserva que les quedaba y un montón de soldados de fortuna. Y han entrado ahí pues para vender, para que los medios puedan vender algo, para levantar la moral del pueblo ucraniano que está absolutamente hundida, y como objetivo militar en ninguno, y es una absoluta gilipollez. Es decir, bueno, pues son fuegos artificiales, ¿no? Es decir, como si quieren volar todos los puentes que encuentren en el camino.
a Putin le va a dar exactamente igual. Es decir, yo recuerdo, ha habido dos intentos de invasión en Rusia. Uno fue el de Napoleón y otro fue el del Führer, y no salieron muy bien parados. Pues imagínate un ejército ya que está destruido, una sociedad destrozada, que con lo único que cuenta es con el apoyo de unos criminales que son los de la OTAN y poco más, ¿no? Es decir, dinero, material que no saben utilizar. Nada, la guerra en Ucrania prácticamente está acabada. Es decir, como mucho a la guerra de Ucrania le pueden quedar 3 o 4 meses. Es decir, y no acaba antes porque la gente no quiere entender que Rusia no va a invadir Ucrania, sino solo esas regiones a las que ha acudido en su defensa. No ha acudido a llegar a Kiev, no, pero con todo y con eso, si los ucranianos son tan torpes, bueno, torpes son, ¿no? Pero si Zelensky es tan sumamente hijo de puta que persiste en su actitud, pues lo más que le puede pasar, o lo más o lo menos, es que se presenten los rusos en Kiev y acaben dándoles mataril en serio, ¿no? Es decir, porque es una guerra que está absolutamente controlada desde el primer día y está muy medido todo. Es decir, Rusia está midiendo mucho todo. Ten en cuenta que estamos hablando del ejército ucraniano contra el ejército de la cuarta potencia mundial, porque la gente, digo industrial, mundial, porque la gente está muy equivocada, se piensa que Rusia es poco menos que una ruina, ¿no? Y no, nada de eso. Es decir, está China, Estados Unidos, Japón y después Rusia. Esto a nivel industrial. Con lo cual te puedes hacer ideas más en la fabricación de material de guerra que tiene, material bélico que tiene Rusia, que está, bueno, pues al 100% de producción, pues te puedes hacer ideas. Es decir, decía aquella imbécil de la von der Leyen, decía que iban a necesitar los chips de las lavadoras. Es decir, hay que ser gilipollas e ignorante, o bueno, ignorante, pero ignorantes no son. Pero es todo un mensaje, bueno, pues que van mandando pues, a la Unión Europea, a la ciudadanía ucraniana, a ver en qué modo pueden levantar la moral, porque aquí no hay un medio que diga la verdad en cuanto a lo que es la guerra de Ucrania. En el momento que alguien dijera qué es en realidad la guerra de Ucrania, dónde están las posiciones tomadas, dónde están ganadas, es decir, en menos de una semana ha avanzado el ejército ruso más de 10 kilómetros, ¿no? Es decir, que mientras estos tontos andan volando puentes que no valen para nada, que a los rusos les da prácticamente igual, pues resulta que han perdido pues la mitad del terreno ocupado, ¿no? Es decir, es una locura. Es una locura y luego, bueno, pues eso que son habas contadas, que es que ya no hay ucranianos para ir al frente. Es que esta es otra. Es decir, es que andan cazando gente por la calle para alistarla. Joseda, ¿cuál es tu opinión? Bueno, es que hay mucha diferencia de lo que ha dicho Coto, no, y además yo como saben, que no tengo ni puta idea, como me decían el otro día, pero bueno, de lo que poco sé es que es un conflicto que no tiene vistas a que gane, porque decían el otro día que iba a perder Rusia. Si Rusia, demos el caso de que perdiera la guerra, tuviera una última opción que sería la nuclear, así de claro lo digo. O sea, Rusia va a defender su territorio igual que lo defendería cualquier país, y más si esa incursión, que también es una invasión, porque se habla mucho de, no, invasión de Rusia hacia Ucrania, vale, yo lo compro, pero lo de Rusia hacia, Ucrania hacia Rusia, hacia esa provincia de Kursk, también es una invasión, por mucho que nos lo vendan de incursión, es una invasión también al territorio ruso. ¿Qué pasa? Que lo que está detrás son los Estados Unidos, en la OTAN, y es un peligro. O sea, Putin bastante paciencia está teniendo con Ucrania y con la OTAN. Así de claro, lo digo porque esto puede acabar muy mal y la gente no sabe las consecuencias que puedan haber después también de lo que está pasando con una central nuclear, la de Zaporilla, que ya está también bombardeando a los mismos ucranianos y diciendo que son los rusos. Bueno, después, con respecto a la continuidad de este conflicto, pues veremos a ver, pero como dijo Goto, le quedan pocos meses, porque ya esto no se sabe si esto será. Aquí solo hay dos opciones. O hay un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que sería lo ideal, o hay
una extensión global del conflicto. O sea, no hay otra opción, solo hay esas dos. No hay una opción de que gane uno o de que gane otro. Porque Rusia ya en sí ha ganado en el sentido de que tiene las regiones controladas que quería controlar, que es donde vive la mayoría de la población que son rusas, que ya expliqué el otro día que toda esta situación nace también del desmantelamiento de la Unión Soviética, de todas esas personas que vivían sobre todo en el Donbass y que vivían allí porque era una zona muy industrial y lo era hasta que empezaron los ucranianos a bombardear a su propia población en el Donbass hace 10 años, pero es verdad que pues esa zona, pues muchos rusos vivían allí, porque antiguamente cuando existía la Unión Soviética la gente podía ir, por ejemplo, podían ir a cualquier república soviética a vivir, a instalarse, a trabajar, a lo que sea, porque era como en Europa, como el espacio Schengen, que puedes moverte libremente. Y de un día para otro, para que ustedes vean el drama, de un día para otro muchos rusos que vivían en Ucrania o que vivían en los países bálticos o que vivían en Kazajistán, pues de un día para otro eran personas extranjeras, aún viviendo allí, trabajando allí. O sea, hay que entender también que todo nace de algo, no se crea un conflicto porque uno quiera y el otro no quiera, no. Esto nace de un conflicto de intereses también, pero esto nace también de la expansión de la OTAN hacia el este y de miles de historias que hay que contar, porque parece que solo las víctimas siempre son hoy los ucranianos, ¿qué víctimas son? Y no, también son responsables de que hasta hace nada y siguen bombardeando. Antes de que hubiera esta invasión de Rusia hacia Ucrania, estaban bombardeando a su propia población porque hablaban ruso o porque tenían origen ruso. Esto hay que contarlo. Y esto estaba pasando en el Donbass. Y no dejaban votar. O sea, habían elecciones en Ucrania y no dejaban votar en esa zona porque ahí mayoritariamente votaban candidaturas que eran cercanas eran prorrusas, claro. O sea, esa es la idílica democracia ucraniana que tienen a 14 partidos ilegalizados y que encima no dejan votar en ciertas regiones porque, hombre, es como si aquí se prohibiera votar en unas elecciones generales a los vascos o a los asturianos o aquí a los canarios, pues sería un poco injusto, ¿no? Porque tendría que votar todo el Estado. Pues por eso estaba pasando en Ucrania desde el golpe de Estado de 2014. Hay que contar todo esto antes de saltarnos a contar historias de fantasía. Ucrania está atacando la región de Kursk y Rusia sigue avanzando en Ucrania y está a punto de se está avanzando hacia la ciudad de Pokrovsk, que la están evacuando ya en Ucrania porque sí, el ejército ruso está llegando. Pues esto es lo que te estaba diciendo antes. Es decir, que mientras tú te metes en un terreno para hacer nada, ni coger nada, ni tomar nada, ni tener ningún futuro ahí, pues solo es una operación teatral, ¿entiendes? De cara a la opinión pública propia y de la OTAN, pues de los tontos útiles, estos que siguen pensando que Ucrania tiene la más mínima posibilidad de tener una opción en esta guerra. Ucrania tiene la guerra absolutamente perdida y la prueba es con la velocidad que están avanzando las fuerzas rusas. Es decir, esto te da idea de que la resistencia pues ya es cada vez menor, que ni siquiera tienen ese material humano con el que antes contaban, es decir, hay 2 generaciones de ucranianos prácticamente muertos. Entonces, pues bueno, yo creo que ante esto es usted lo que tendrá que responder en su día Zelensky y todo su gobierno, y el cómo, sabiendo que una guerra está perdida, tú te mantienes y no buscas un acuerdo de paz porque económicamente estás obteniendo unos beneficios dado tu nivel de corrupción, y lo que estás haciendo es amasando una fortuna a costa del sacrificio humano de la nación. Y un tipo, además, que ya lleva 3 meses que dejó de ser presidente de Ucrania. Es decir, porque hace 3 meses que tenía que haber celebrado elecciones, y diga aquí quien quiera decir lo que le salga de los cojones, es un presidente ilegal, que sigue firmando como presidente. Pero es esto, es decir, es una guerra que los rusos tienen ganado,
y que además ha beneficiado económicamente a Rusia. Es decir, que esta es otra, ¿no? Es que decían, no, Rusia se arruina en 4 días. Pues mire usted, ha sido al revés. Resulta que ha sido un gran negocio para Rusia. Entonces, bueno, pues quisieron poner en solfa el apoyo popular que tenía Putin, no sé de qué imaginación se lo sacaban. Es decir, y así ha sido todas las informaciones que se han ido manejando, han sido mentira todas desde el primer día. La guerra se produce porque Ucrania no cumple los acuerdos, viola los acuerdos, ataca a la población prorrusa dentro de su territorio y entonces, bueno, pues Putin advierte en repetidas ocasiones que eso no puede ser y al final, pues poco menos que le obligan a entrar en guerra. El que te quiera contar otra cosa, pues que te la cuente, o si se la quiere creer, que se la crea. Es decir, lo único que le faltó, bueno, pues no faltó un tonto que no se puso una bandera de Ucrania. Cuando Ucrania es uno de los países, seguramente el país de mayor nivel de corrupción del mundo, ¿no? Donde se han violado todos los acuerdos y todos los derechos humanos. Es decir, donde se venden niños, donde se vende el primero en venta de órganos, el primero en prostitución o trata de blancas, pero que es que todo esto es paralelo al Estado. Yo recuerdo que bombardearon una guardería o cayó un misil cerca de una guardería de una comisaría y decía la gente, joder, unas comisarías con guarderías, ¿qué nivel tienen en Ucrania? Pero gilipollas, 40 policías, ¿cómo va a haber una guardería? Gilipollas. Lo que hay es una granja de niños allí para comerciar ese tráfico infantil. Son absoluta gentuza que ha estado allí puesta por George Soros tras un golpe de Estado encubierto y unas movilizaciones absolutamente indecentes y obscenas, y este es el resultado. Es el resultado de que, bueno, pues se puede llevar a un país a la ruina absoluta y a los únicos que al final les va a doler va a ser a los ucranianos. No así a BlackRock, ni a Vanguard, ni a ningún grupo de inversión, bueno, pues estos buitres que en realidad se han quedado con toda Ucrania, ¿no? Es decir, al final han perdido la guerra, les han matado los hijos, los padres, todas las familias destrozadas, la ruina económica asegurada, una deuda a 200 años y encima, bueno, pues sin la riqueza que era propia del país, ¿no? Es decir, así que enhorabuena a todos los gilipollas que se pusieron, ¿ves cómo se insulto? A todos los gilipollas que se pusieron la banderita. Joseda, ¿cómo ves la incursión de Rusia en la yo veo que la incursión como... Claro, la incursión, o sea, cuando hay una invasión se supone que tú tienes que recuperar tu territorio, no meterte en otro frente, pero bueno, eso es decisión de Zelensky. También decir que yo, igual que considero esto de Ucrania, también considero que Rusia no es un ejemplo idílico de democracia y que la oposición ha sido bastante perseguida y las opiniones también, no hay libertad de prensa, pero es que en Europa tampoco. Perdóname una puntualización. Sí, yo no estoy diciendo que Rusia sea un ejemplo de democracia. No, ya lo sé, Couto, yo no lo he dicho por ti. Es que además la democracia me parece el peor de los sistemas, con lo cual... Bueno, yo no lo considero. Da igual cómo sea. Digo la idea que vende. La idea que vende política de Ucrania, de una democracia, no. Ucrania se llegó a la situación actual tras un golpe de Estado encubierto. Eso es lo que quiero señalar. Me hay que decir, por ejemplo, Coto, que aquí, por ejemplo, ni tú ni yo podemos ver RT, ni podemos ver Sputnik, ni podemos ver la agencia Sputnik. O sea, que también nos venden como si en Europa hubiese libertades y yo no puedo saber lo que están diciendo el medio de comunicación público ruso porque lo consideran propaganda. Pero también en Rusia es verdad que no se puede ver Radio Televisión Española y otros medios occidentales. O sea, aquí hay una guerra del relato y cuando hay una guerra, también la verdad pues se diluye bastante y esto es así, en la historia se ha visto y se está viendo en estos momentos en el conflicto.
Rusia tiene también motivaciones y tiene ideas para defender su territorio y a su gente, pero eso no quita que Rusia sea, y siempre ha sido durante muchos siglos, por no decir siglos, pues un Estado autocrático, pero porque la misma población siempre ha tenido esa idea autocrática de que le tiene que defender un zar o le tiene que defender un Stalin o un Khrushchev. O sea, la cuestión es que Rusia, nadie está, yo por lo menos no he dicho que Rusia sea el mejor país del mundo. Estamos hablando de un conflicto que nace y tiene unos orígenes, y hay que contar los orígenes. Lo que no se puede decir es que, como nos están vendiendo, que Putin es un dictador, un no sé qué, y el otro es el señor, no le vamos a dar el premio Nobel de la Paz. Pues no, porque lo que hay en Ucrania también es un régimen que no es muy democrático. Okay, porque no puede depender, no, es que nosotros defendemos la libertad. Pasa un poco como con Israel, ¿no? Nosotros defendemos la libertad, pero masacramos a niños palestinos. Eso sí, porque claro, como están en las escuelas los combatientes de Hamas, pues vamos a bombardear escuelas y vamos a bombardear hospitales, porque pensamos que están ahí. Y pues siempre se justifica, en esta guerra siempre se justifica las peores de las barbaries y, por ejemplo, y con lo que dijo Coto es verdad, hay mucha corrupción en Ucrania. No se sabe si los miles de millones que le dan los americanos, ¿a dónde van? Si van armamentos, si van alimentos, porque la situación económica de Ucrania es bastante precaria. Hay cortes de luz cada 2x3. Están en una situación, como también dijo Coto, de bastante... De una deuda bastante grande que van a tener que pagar. Muchos americanos han dado dinero a Ucrania porque no por ayudar a Ucrania, sino porque se lo toman como si fuera una inversión a futuro, en el sentido de en el momento que haya un acuerdo de paz, la reconstrucción, pues meterse ahí y hacer negocio. Porque esto es así, es muy duro, pero es así. Todos quieren hacer negocio y todos quieren llevarse la tarta. ¿Y quiénes son los que están sufriendo todo esto? Pues el mismo pueblo, que no tiene culpa de nada, tanto el pueblo que está en Ucrania como el que se tuvo que exiliar. Y como también dijo Coto, pues hay que contarlo, Rusia está mejor que antes de la guerra, económicamente. Incluso tiene más apoyo militar, ahora mismo está teniendo apoyo de Corea del Norte y de Irán, y la gente desde fuera lo critica, pero es que si Ucrania también tiene sus aliados, ¿por qué no los va a tener Rusia? O sea, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Eso de que Finlandia se meta en la OTAN, ¿qué es? Pues se lo puede tomar Zelensky no Putin como una declaración de guerra, y no se lo ha tomado. O sea, bastante paciencia está viendo con este conflicto. Y los BRICS, que es el futuro, en el sentido de el mundo multipolar, que es que cada país, cada estado pueda tener relaciones con otros estados, pero no bajo una sumisión ni bajo un colonialismo. Lo mismo está pasando ahora en África. ¿Por qué en África se están arrimando a China y a Rusia? Pues porque saben muy bien de que tienen un trato diferente, de que los chinos les están diciendo, bueno, vamos a hacer negocios entre los dos, vamos a tratar de tú a tú, no el trato colonial de yo me llevo un 70 y tú te llevas un 30, y ese 30 es lo que da el dictador de turno. Y esto es lo que ha pasado en África, y por eso África está en la situación que está. Y por eso están saliendo de toda esa miseria. Y hay que contar las cosas como son, no contar los cuentos que nos cuentan en los medios tradicionales de aquí de España o del mundo. Así de simple. Vale, pues después de hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, vamos a hablar de lo que hablamos ayer Coto y yo aquí, y va a hablar Joseda. Después Coto puntualiza. Coto, aquí ya va a haber discrepancias. Primero, agradecer a Eric Suárez, que se ha hecho miembro del canal. Muchas gracias, Eric. Que cunda el ejemplo. Un abrazo cósmico, Eric. Un abrazo cósmico. Bienvenido. Gracias por tu membresía. Y ahora vamos a hablar del crimen de un niño de 11 años en Mocejón el pasado domingo. Primero, del hecho en sí. Segundo, de que las redes se hayan, antes de ser detenido el joven que presuntamente lo asesinó, se hayan llenado de gente que creía que era magrebí el asesino. Y por otro lado, en las quejas de cierta parte de la derecha de que hay medios que esconden el origen de algunos asesinos en las noticias, si son de determinado lugar. ¿Qué opinas sobre esto todo?
Bueno, yo quiero decir una cosa clara. Alvise y fue uno de los que compartió el bulo de que era magrebí, no es español el que cometió ese asesinato. Querían hacer, para que lo tengamos claro, querían hacer lo mismo que hicieron en el Reino Unido, ¿vale? Querían que la gente dijera, ah, es un magrebí, vamos a salir todos a la calle a perseguir a los magrebíes que hay por la calle porque son todos unos asesinos y no violadores. Bueno, ese discurso de odio que están utilizando es bastante asqueroso. Lo digo así con estas palabras porque me resulta asqueroso que se esté utilizando el asesinato de un niño de 11 años para hacer pues, su discurso político. Me parece asqueroso porque tú puedes criticar cualquier cuestión con el tema de la migración, pero no se puede hacer ese tipo de argumentos sin tener pues una base de verdad con ese asunto, así de simple. Aquí, por ejemplo, también hace unos días a un periodista se le estaba acusando de que estaba detrás de menores y tal, un periodista de Diario Red, que es Raúl Solís, de aquí mandar todo mi apoyo, y montaron un bulo tanto Alvise como Vito Quiles. Y siguen estando en la mentira, porque yo entiendo que uno sea de derecha, o sea de ultraderecha o de mega ultraderecha, pero hombre, no trates a tus seguidores y votantes como idiotas y no estés mintiéndole a todo el mundo diciendo cosas que no son. Porque al final, al final Alvise se sienta que como es europarlamentario, se sienta en una impunidad de mentir y de engañar a todo el mundo que es tremendo y tiene una fila de seguidores muy, muy fuerte. Por lo que tiene bastante influencia en el sentido de que lo que suelta pueda provocar cosas más graves que puedan pasar. Entonces yo responsabilizo tanto a lo que le pueda pasar a Raúl Solís, que, repito, soltar un bulo bastante feo, como lo que le puedan hacer a cualquier persona, sea migrante o sea quien sea, por soltar los bulos que están soltando. Hay que ser más serios. Si uno se quiere dedicar a la información, pues dedícate a la información, contrasta la información y da la información. Si tú te quieres dedicar a la política, dedícate a la política, pero Alvise se dedica a las dos cosas, se dedica en su canal de Telegram a informar y no sabemos lo que hace en el Parlamento Europeo, porque yo no he visto todavía qué iniciativas está llevando Alvise Pérez. Lo único que sé que ha hecho en el Parlamento Europeo fue abuchear la candidatura del grupo de la izquierda que lo representaba Irene Montero. Es lo único que yo he visto de Alvise Pérez que ha hecho en el Parlamento Europeo. Por lo demás no he visto nada más y publicar bulos en su Telegram. Y Vito Quiles, recordemos, está en el Congreso de los Diputados acreditado como periodista, por lo que, de cierta manera, hay que decirlo así de claro, son cómplices del Partido Socialista, de tener a personajes en el Congreso acreditados como si fueran periodistas, que no lo son, que también son responsables de esta situación. Pues no. Coto, ¿quieres puntualizar algo sobre lo que se acaba de decir Bueno, José? lo primero que hay que hacer pues es lamentar que un suceso de esta índole pueda suceder en una sociedad que ya de por sí deja mucho que desear, pero que con actos como este pues te da la medida que hay muchas cosas que no funcionan. Porque cuando no funcionan las cabezas es por algo. Cuando alguien que es un desequilibrado, peligroso, está en la calle, también es por algo. Es decir, que eso por un lado, pero yendo a lo que, bueno, a centrarme en la pregunta, yo diría que vivimos en una sociedad absolutamente polarizada, donde la estupidez es lo que gobierna, ¿no?, la sociedad. Es decir, las reacciones de la gente son absolutamente instintivas. Es decir, nos tiramos unos a los cuellos de los otros sin un mínimo de reposo de una información, sin un mínimo de reflexión, con la única intención de hacer daño. Es decir, eso es lo que es realmente grave. Es realmente grave que vivamos en un país de racistas, porque si no, no te explicas esas ansias y esas ganas de que un crimen de esa magnitud fuera cometido por una persona de otra cultura, de otra raza. Es decir, queremos señalar, queremos marcar, queremos diferenciarnos.
Si no somos mejores que ningún gilipollas que cruza el estrecho, no lo somos. Ninguno de nosotros es mejor que nadie. Y eso es ese es el mensaje con el que tendríamos que vivir y reflexionar. Uno no es mejor por nacer en Toledo que otro por nacer en Casablanca. Nada que ver. Entonces ese fanatismo, esa posición de odio hace que esta sociedad sea todavía más ridícula de lo que ya de por sí es. Yo creo que todos los que han estado tuiteando que esto es uno de los que no comen jamón, pero y encima llevan una bandera de Israel en el perfil, gilipollas. Los judíos tampoco comen jamón, a ver si te enteras, es un normal. Por ejemplo, esto son las anchoas, esto es uno que... Pero bueno, vamos a ver. Si no sabes quién ha sido, si los datos que te han dado además parecen indicar que precisamente no se trata de uno de los que no les gusta el jamón, ¿por qué te empeñas? ¿Por qué ese deseo absolutamente imbécil te lleva a hacer el ridículo y a plasmarlo en un tuit o en el Instagram o donde lo plasmes? Es decir, es gilipollas. Y además no te das cuenta que te están utilizando. Es decir, que lo que buscan es esa confrontación. Pero ¿y quién la busca? Pues se busca desde la izquierda y desde la derecha, porque se justifican unos y otros. Son los hijos de la Fundación Rockefeller, que controlan todos los putos medios, George Soros, que controla todos los putos medios, y a esos dos hijos de puta son a los que hacéis el juego. A esos dos son a los que hacéis el juego, es a los que estáis haciendo el juego. Hay que ser más inteligentes que todo eso y hay que ser más, iba a decir más cristiano, pero bueno, son uno de los valores que hicieron grandes a la sociedad occidental. No se puede decir, no, el plan Kalergi, nos están jodiendo, quieren destrozar nuestra cultura. Eres tú el que la está destrozando, gilipollas. Es que hay que ser, pero rematadamente gilipollas para ser racista, pero rematadamente gilipollas. No se puede ser más. No se puede ser otra cosa. Gilipollas. Entonces, coño, ya sé que eres gilipollas, que votas a la ultraderecha o votas al otro que te está tomando el pelo o pero coño, no les hagas el juego. Si encima les estás haciendo el juego a esos que dices que odias tanto de la izquierda, que llamas comunistas, no sé qué, que ni tienen nada de comunistas, ni de socialistas, ni de nada. Son esbirros de la Fundación Rockefeller, que son los que les han creado, los que les alimentan y a quienes obedecen, que parece que sois tontos. Entonces, claro, yo creo que una sociedad lo que debe hacer es alejarse de ese enfrentamiento absolutamente demencial, ¿no? Porque no cabe otra. Es decir, por supuesto que la inmigración trae problemas, por supuesto, porque hay una inadaptación que es evidente. Son gente que viene sin medios, que viene de una cultura, que viene a la nuestra, que es totalmente diferente o muy diferente. Es decir, bueno, facilitemos las cosas. Es decir, porque si lo que hacemos es rechazarlos de entrada y creernos que cada niño de esos que vemos por ahí nos cuesta 4.600 euros al mes, es que sois gilipollas. Es que ese niño no se lleva 4.600. Es que los 4.600, de los 4.600, 3.500 se los llevan los políticos. Y 1.000 en infraestructuras y un sueldecito para el niño, una paga para el niño. O sea, que yo creo que... Y que son niños, porque al final y al cabo son niños, que el deshumanizar a niños... Sí, pero ya te digo el ejemplo de los menas que les ha puesto a todos de los nervios, ¿me entiendes? Es decir, pero referido a cualquiera que entre aquí, es decir, independientemente de que sea niño, es decir, es un ser humano. Es un ser humano que quiere mejorar, que las condiciones de vida en su país son horrorosas, que por lo que sea, y yo creo que hay que tener mayor generosidad y mayor compasión con los débiles que la que demuestra tener esta sociedad que al final uno piensa que tiene lo que se merece. Como tú dices aquí Antonio Gómez, si vivieras en Usera, Vallecas, Carabanchel, no pensarías igual. En La Moraleja se está muy bien. ¿Estás en La Moraleja ahora mismo?
No, ahora mismo no, pero sí he vivido en La Moraleja, pero es que me da exactamente igual. Es decir, me da exactamente igual. Exactamente igual. Es decir, no solo he vivido en La Moraleja, sino que he vivido en países del tercer mundo, he convivido con los negros, he convivido con los negros en Brasil, en República Dominicana, es decir, no he tenido con haitianos, es decir, no he tenido ningún problema con nadie. En Estados Unidos, es decir, yo sé muy bien de lo que te hablo. Sí, dentro de cada grupo social hay de todo, hay gente buena, gente mala y de todo, o sea, no es que yo eso de catalogar, ¿no? Una persona porque tenga un color de piel o porque tenga un origen, ya directamente es un delincuente. Yo creo que eso aparte de ser una idea estúpida, porque es una idea estúpida, pues al final hay gente que se lo compra, cuando delincuentes y asesinos y violadores lo hay de todas las nacionalidades y en todos lados, o sea, yo creo que es bastante obvio. En cuanto a la inmigración, ¿cuál es tu punto de vista, Joseda? ¿Es una inmigración incontrolada? ¿Es una invasión? No, yo no considero que sea una invasión. Es verdad que yo no quiero que, perdonen, yo no quiero que estén viniendo como vienen aquí a Canarias en patera, jugándose la vida. Han muerto cerca ya de 5.000 personas de lo que vamos de año intentando ya a Canarias. Y es una situación, pues, claro, de origen mal, porque claro, si ahora mismo en África está sucediendo lo que está sucediendo, que hay una miseria tremenda y hay gente que lo está pasando muy mal, pues es normal que sucedan esas olas migratorias de sur a norte. Esto es así. Igual que españoles han ido a Alemania y han ido a Francia y han ido a Reino Unido, porque a lo mejor de su profesión no están cobrando lo que ellos se merecen cobrar. Pues lo mismo está pasando con senegaleses, con nigerianos, con sudafricanos, con guineanos ecuatoriales, que hasta hace nada eran compatriotas. Poco se habla de Guinea Ecuatorial, pero hasta hace nada eran españoles, hasta hace 50 años. Y entonces la situación como yo creo que se debía de solucionar la situación, pues de origen, no pagando una ingente cantidad de dinero a esos dictadores que al final se quedan este dinero, pues, de alguna manera dicen que es para cooperación, pero es pues para detener a todas esas personas que vayan a cruzar el estrecho, vayan a cruzar el Atlántico o el Mediterráneo. Pero bueno, es una situación muy compleja el tema de la migración. Yo creo que tomársela a risa o decir, no, es que vienen aquí y mira cómo vienen y tal, pues me parece bastante poco entender la realidad y la situación, porque yo repito, yo no deseo que nadie venga en patera aquí, pero por una simple razón, porque se están jugando la vida y porque el Atlántico es muy bravo y se llevan a mucha gente por el camino y es así de simple y de triste. Igual que la masacre que hubo también en la valla de Melilla, que todavía no sabemos realmente lo que ha pasado ni cuántos murieron, y que claramente responsabilizó al Ministerio del Interior, al ministro Marlaska, porque eso fue una salvajada. El tema del reparto de los menores no acompañados, de los niños, o de los menas, como también se le dice, pues yo creo que está siendo también bastante, que estamos hablando de aquí en Canarias hay 4.500 y se está hablando para poder repartirlo en 17 comunidades autónomas. Y dicen que las comunidades autónomas dicen que no, eso sí, para acoger a turistas, porque vienen con dinero, pero que también consumen y agua, también consumen, también tienen que tener unas infraestructuras y también producen unos gastos, pues para ellos no hay problema, porque aquí también de fondo, aparte del racismo que pueda haber, también hay aparafobia, en el sentido de que porque un migrante que venga de otro país, pero que venga con la chequera bien grande, a eso le dan la residencia rápido y la nacionalidad ya ni te digo. O sea que en el fondo de esta situación también hay aparafobia. Así de simple. Coto, hay aparafobia. Yo creo que el problema de raíz es la ley de extranjería. Es decir, creo que también es una ley absolutamente demencial, que lo que te dice es que usted no puede entrar en España si no tiene el permiso de entrada, y a continuación te dice que, bueno, una vez que usted ha violado el permiso de entrada, si en 2 años, si me demuestra usted que lleva 2 años
viviendo en España, pues le concedo los papeles, ¿no? Es decir, eso es una auténtica gilipollez. Pero aparte de eso, bueno, pues la mayoría hay que tener también en cuenta que la inmensa mayoría de la inmigración ilegal entra por el aeropuerto, no entra en una patera. Eso, pero... Y luego hay que tener en cuenta también que la inmigración ilegal, mientras sea un negocio para George Soros, para los judíos y para todos estos cabrones que controlan el tráfico de personas, pues seguirá existiendo. Es decir, porque es una imposición. Es decir, hay una imposición en un país en las cuotas de recogida de inmigrantes que tienen que tener los países europeos, porque así se dicta. Es decir, si Francia tiene que recibir tantos, Italia cuántos, España tantos, es decir, se los van repartiendo. Y luego, bueno, pues ese es el verdadero problema. Y luego que hay algunos políticos que lo único que hacen es mentir, pero de izquierda y de derecha. Le mienten y que manipulan los datos o los ocultan, y eso pues contribuye a que la situación pues esté toda llena de dudas por parte de todo el mundo. Entonces, no puede ser que la gente entre en Canarias como el que lava, o que entren en la playa de Barbate unos tíos en unos cayucos, cuando ha sido el Open Arms el que los ha dejado a 2 millas, ¿no? Es decir, cualquiera que tenga una aplicación en condiciones ve los movimientos de traslado de esclavos, porque son esclavos, que nadie se equivoque, cómo los acercan a la costa, dónde los recogen, en la costa de Libia, dónde los recogen y dónde los dejan, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay voluntad política de solucionar nada, ¿no? Es decir, para los países africanos es un chollo que todas estas corrientes humanas se produzcan porque van a recibir dinero para controlar precisamente este tráfico, luego resulta que no controlan nada, van a recibir material para sus guardacostas o para sus servicios de vigilancia costera, y en realidad pues no hacen nada. Y bueno, en Turquía, por ejemplo, Goto, ¿cuánto se llevaron en Turquía? Claro, pues a esto me refiero. Entonces, mientras todo esto siga así, pues el problema va a seguir exactamente igual. Exactamente igual. Yo creo que hay que tener un programa de adaptación, de integración y contar con que este problema se va a producir, que no se va a dejar de producir porque uno levante la voz en el Parlamento. Que no es un problema de España única y exclusivamente. Es decir, que no depende de nosotros. Entonces, bueno, pues habrá que adaptarse, ¿no? Y habrá que adecuar la situación de la mejor manera posible. Y luego, pues educar a esta sociedad. Eso es lo más difícil de todo. Y en lo que yo no tengo ninguna fe, y en desterrar esa vergüenza que es el racismo, ¿no? Es decir, que a mí me duele mucho que no nos reproduzcamos los blancos, pero somos nosotros los que estamos haciendo posible que España necesite, de cierta forma, pues, de este tipo de inmigración, ¿no? Porque el crecimiento natalicio es cero. Bueno, decía alguien aquí, un comentario que ha pasado, que la inmigración que sea sudamericanos, que son de nuestra cultura. ¿Que no? Que son de nuestra cultura. Hombre, no. Decir que la gente latinoamericana tiene la cultura española, de verdad que lo que tenemos en común es el idioma. Pero ya, si dejas el idioma aparte, no tenemos nada en común. Por si sirve de algo, yo, como entrenador, he entrenado a ganeses, senegaleses, marroquíes, peruanos, colombianos, venezolanos, de todo tipo. Hace 2 años y medio, en las Navidades del 22 al 23, aquí en Santiago hubo un asesinato por arma blanca en el centro y hubo un herido por arma blanca.
El primer asesinato fue de un colombiano a un dominicano y el segundo incidente, segundo incidente con arma blanca fue de un dominicano a un español. Yo tenía en ese momento a peruanos y a colombianos en el equipo y hablaba con ellos, porque tengo que decir que he tenido muchos jugadores extranjeros y no he tenido ni medio problema con ninguno, pero eran ellos mismos los que me decían que muchos sudamericanos, sobre todo de un determinado país, que no quiero decir por no estigmatizar, salían con unos cuchillos por la noche que no eran de grandes dimensiones. Es decir, la cultura española, que yo sepa, no es salir de marcha con unos machetes de 30 centímetros de hoja. No, entonces, cuando se habla de inmigración, hay que hablar de lo bueno y de lo malo, ¿no? Yo he tenido muy buenas experiencias con los jugadores que he tenido, de otras nacionalidades, muy buenas, pero son ellos mismos los que te dicen qué grupos o qué bandas de determinados países salen con cuchillos. Y el asesinato del colombiano, que era un camello que vendía coca y tal, Pero Pablo, yo también quiero decir una cosa con lo que tú estás enlazando. O sea, está muy bien explicado, pero también hay que entender el origen y la realidad que vivían en esos países, porque en Sudamérica el tema de la seguridad, la verdad que es bastante... Sí. No hay seguridad apenas, o sea, la gente está insegura y entonces esa cultura, o vamos a decir, ese aprendizaje de vida que han tenido y que han tenido que sufrir, les ha llevado a que la única manera de ellos entender que están seguros es tener ese tipo de arma blanca, pero bueno, esto pasaría en España si también hubiese ese nivel de inseguridad. No digo, eso lo pueden hacer en sus países, pero ahora te voy a decir por qué se produjo el primer asesinato. El primer asesinato, el asesino era íntimo amigo de un jugador mío y me contó exactamente cómo fue. El asesino iba con alcohol y con unas pastillas que los hacen alucinar. Como no tienen pasta para comprar droga, compran unas pastillas que se reparten entre ellos y con el alcohol hacen alucinar. Que a lo mejor sin el alcohol y sin las pastillas no se produce. Pero el cuchillo estaba. Y cuando sales por la noche con un cuchillo, y además el vídeo se hizo viral aquí, y yo lo vi porque se grabó con las cámaras de seguridad de un gimnasio, fue delante de la puerta de un gimnasio, ¿vale? Cuando tú sales con un cuchillo de 30 centímetros por la noche de juerga, a mí no me parece muy normal. Si vienen a España, tienen que respetar que la cultura española no puede salir con un cuchillo de esas dimensiones. Porque si a eso le añades el alcohol y las pastillas, puede acabar en lo que acabó. Está claro. ¿Entendido? Entonces, hay que respetar la cultura y hay que tomar las medidas desde el gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que determinadas bandas que las tienen controladas y lo saben, que manejan ese tipo de armas, que no pueden estar en la calle con eso. Y porque a lo mejor de tranquilos no pasa nada, pero le añaden el alcohol, le añaden las pastillas y eso puede acabar muy mal. No, y de tranquilos también pasa porque de hecho ya sacan el colín o el cuchillo ese que tú dices, lo sacan por algo. Mira, ya están los... Vamos, que me das a entender que prefieres a un moro que a un sudamericano. Eso lo dices tú. Y payasadas no digo. Vale. Eso lo dices tú. En el estado de Nueva York el 80% de los presos son dominicanos. Es decir, cuando la población que tiene Nueva York de dominicanos no llega al 2%. Esa es la medida. Y luego a todos estos que dicen, no, es que prefieres un moro a un sudamericano, a un latinoamericano. No. Yo al que prefiero es a una persona civilizada, que respeta la cultura, y me da lo mismo si es negro, amarillo, rojo, verde o morado. Me da exactamente igual. Para los que dicen si prefiero moros. El año pasado entrené un equipo cadete en el que había 2 marroquíes, 2 venezolanos,
un colombiano, un brasileño, otro de padre portugués, madre brasileña, otro de madre rumana, otro de padre portugués. No tuve problemas con ninguno. Lo que digo, que aquí en Santiago concretamente, unos sudamericanos me dijeron a mí lo que hacían los sudamericanos. Claro, Pablo, estás hablando de tu experiencia, eso está claro. Claro, yo hablo desde mi experiencia y desde lo que me comentan los propios sudamericanos. No estoy hablando de nada más. Ya sé que hay lo que llaman moros que acuchillan, eso ya lo sé. Pero en esta ocasión, y porque me tocó a mí, porque conocía a un amigo del asesino, me explicaron cómo funcionaba todo eso. Los propios sudamericanos, cómo funcionaban otros sudamericanos. Lo que quiero decir, y eso va también para los marroquíes y magrebíes, que cuando vienes a un país con determinada cultura, te tienes que acostumbrar y regirte por esa cultura. Y en la cultura española, que yo sepa, o por lo menos yo cuando salía de marcha no lo hacía, nunca llevaba un cuchillo conmigo. No, porque bueno, hay gente que lleva yo nunca he bebido alcohol, pero si lo mezclas con otras cosas, puede acabar pero, eso Pablo, muy mal. Hay gente que sale de fiesta con armas blancas, sean magrebíes o sean españoles. Es verdad que no con las dimensiones de un machete, pero hay gente que sale con arma blanca. Y después también, es verdad que hay bandas latinas, pero también hay bandas neonazis que también utilizan este tipo de actitudes. O sea, sí, evidentemente. que está claro que hay en todo, como yo lo digo, en todos los grupos étnicos, incluidos, hay de todo. Y es verdad que también hay que entender de dónde viene esta gente. Esta gente viene de unos países donde tienen unas condiciones de vida que les ha llevado a tener esa manera de entender la vida. Que estamos, yo no estoy de acuerdo con que se utilice ni que se asesine a nadie. Eso es una cosa bastante repulsiva y que hay que denunciar. Pero yo creo que no se puede, lo que yo quiero también decir es que no se puede generalizar. O sea, yo creo que la mayoría de los migrantes que vienen a España, la mayoría, yo no sé qué porcentaje, pero la gran mayoría pues son personas que se adaptan, son personas que vienen a trabajar, que vienen a hacer trabajos que no vienen a hacer los españoles y que vienen a contribuir a la sociedad y se adaptan bastante bien. Nadie niega eso, y que los grupos radicales salen con armas blancas. Pero estaba poniendo un ejemplo de una cosa que me pasó a mí con sudamericanos que se comportan perfectamente bien aquí en España. ¿Y por qué se habían dado esos dos episodios con arma blanca aquí en Santiago? Concretamente me lo explicaron ellos. Y jamás un jugador extranjero me ha creado ni medio problema en un vestuario. Y vamos a acabar con Venezuela. Desde el 28 de julio que fueron las elecciones, las cosas siguen igual. Las pruebas de que hayan sido limpias las elecciones no se han presentado. Bueno, yo creo que las cosas están igual porque a los americanos les da exactamente igual quién esté en Venezuela. Es decir, tienen acuerdos con Maduro, se llevan muy bien con Maduro, han mantenido a Maduro los norteamericanos en el poder, les va absolutamente fenomenal. Y luego, bueno, pues había esa parte de bueno, que es la Fundación Rockefeller, que es la que suele poner y quitar presidentes en toda Latinoamérica, que es la que había presentado esa candidata, que es, hay que tenerla, si la tienes a 1 kilómetro de distancia, mejor que si la tienes cerca. Es decir, es peligrosísima, es una persona que vendería el país, que no, pero en 5 minutos, es decir, que no iba a tardar más. Y bueno, pues yo creo que Maduro va a poder aguantar la situación en tanto y en cuanto no se le acabe de revelar el ejército, ¿no? Esa es la duda que yo tengo. Pero en cuanto a las bendiciones que le caigan a Venezuela porque Maduro abandone el poder, creo que son ninguna. Es decir, que estudiando el personaje de la colina esta, de verdad que da miedo. Da miedo,
Entonces, ¿qué prefieres a Maduro en el gobierno? Hay un refrán que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. En este caso sería más vale malo conocido que malo por conocer. Es decir, esta Corina, como Guaidó, como tantos otros opositores, son esa oposición que ha legitimado el sistema, que ha legitimado a Maduro. Es decir, a Maduro o el chavismo, ¿no? Es decir, que han participado en el juego de el sistema absolutamente corrupto que es el que se ha establecido en Venezuela y son parte son parte del problema, son parte del problema. Pero cuando uno ve pues las conexiones que tiene esta mujer con la CIA, cómo es la CIA la que la ha seleccionado, cómo es la Fundación Rockefeller la que la respalda, cómo es la Fundación Carter la que en definitiva pues la trata de empujar a la presidencia, pues de verdad que te das cuenta que nada bueno puede salir de ahí, ¿no? Es decir, pero absolutamente nada. Yo creo que Venezuela es un país, un estado fallido, totalmente fallido, y que lo va a tener fatal, no va a salir de esa mierda en la que está metida, ¿no? Es decir, hay mucho español que dice, no, es que los comunistas, estos españoles, mira, los comunistas españoles están ahí porque los dependen también de la Fundación Rockefeller, o sea, Podemos es una creación de la Fundación Rockefeller, con lo cual están ahí con Maduro por algo, ¿no? Es decir, que el PSOE, pues fue el PSOE tal y como lo conocemos desde Felipe González, pues también fue un producto de la Fundación Rockefeller, ¿no? Entonces, bueno, pues están ahí, está ahí Zapatero por algo. Es decir, son todos la misma mierda. Es decir, son la misma mierda. Tienen todos el mismo amo. Es decir, la gente, yo entiendo que viva confundida, pues, pero bueno, como Otro era. que mal ha ido a Podemos para estar detrás de Rockefeller, o sea. Hombre, que mal le ha ido, no le ha ido tan mal, ¿no? Hombre, si tú me dices que a Podemos un partido de mierda que en 4 años toca poder, pues joder, no sé cómo le piensas que le ha ido mal. Es decir, se ha tenido un vicepresidente, pero además no es que te lo diga yo, es que está demostrado. Es decir, es que Pablo Iglesias no ha salido de la 4ª planta de la Embajada Americana en Madrid en años. En años. Pero bueno, cada uno que piense lo que le dé la gana, ¿no? Es decir, es lo mismo que Bolsonaro. Bolsonaro es otro producto de la Fundación Rockefeller porque tocan todos los palos. Es decir, entonces pues lo tienen todo controlado. Ahí lo que interesa realmente de Venezuela pues es el petróleo y la riqueza de Venezuela. Entonces, mientras ellos puedan seguir chupando y puedan seguir comprando lo que necesitan de Venezuela, ahí va a seguir Maduro o quien sea, pero quien sea que les permita seguir con el comercio y con el control de la zona. José, ¿qué te parece la situación de Venezuela ya 23 días después de las elecciones? O 24. Bueno, yo lo que quiero decir también que el tema de Venezuela, no sé si me ve bien, sí. El tema de Venezuela, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, tampoco las pruebas que han presentado la oposición son, las actas tienen bastante defectillos, o sea, hay actas que son totalmente falsas, todas las actas en Venezuela tienen un QR y no coinciden con lo que presenta el CNE. Es verdad que el CNE tampoco ha presentado todas las pruebas, todas las actas, porque tiene 30 días, yo creo que ya quedan poco para esos 30 días, porque estamos a día 20. Entonces, lo que yo considero, bajo la situación que estamos, es que una cosa que no quiere ni el chavismo ni la oposición es que se repitan las elecciones, que es lo que está pidiendo Colombia, está pidiendo Brasil y está pidiendo México. Yo creo que sería una solución a esta situación de conflicto, porque unos dicen que han ganado uno, otros dicen que han ganado otros, pero hasta que ahora mismo que está bajo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el que se dictamine quién ha ganado, pues se están haciendo peritajes. Otra cosa es que uno crea o no crea que haya independencia judicial en Venezuela.
Eso es ya cada uno bajo su idea o percepción, porque si vamos con ese relato, aquí en España tampoco hay mucha independencia en lo que es el Poder Judicial. Pero bueno, vamos a ver lo que vaya a suceder. Yo lo que le deseo a Venezuela es que pare la violencia, que impere la paz, y no es lo mismo que esté uno que otro, Coto, porque Maduro es verdad que tiene, y hay que decirlo, tiene negocios con Estados Unidos de venta de petróleo, porque están a muy pocas millas. Pero también hay que decir que Venezuela en esta legislatura o en este mandato que va a tener Maduro de aquí al año 31, pues tiene intención de entrar en los BRICS, y ahí cambiaría mucho. O sea, hay también una situación geopolítica que a Estados Unidos no le interesa que Venezuela se alíe aún más incluso con Rusia y con China. Entonces, la situación es bastante... Realmente no creo que Venezuela pueda entrar en los BRICS, lo dudo muchísimo. Es decir, hay un grupo que es el grupo de Boston, que es el que ha gobernado, Venezuela con John Kerry, que ha sido el que ha dirigido la política en Venezuela, el que ha dirigido la política de Maduro. Es que la gente no sabe ni por dónde le sopla el viento. María Corina Machado es una hija de una niña crema que se educó en Berkeley y que, bueno, pues tiene los mismos contactos también con la oligarquía norteamericana. Es decir, es más, es una de las pocas de su familia que son infinitamente ricos, son uno de los industriales que han seguido trabajando con el chavismo. Es decir, que el que se crea que esta tía va a cambiar algo es que es subnormal. Pero te lo digo absolutamente en serio. Es que es un auténtico subnormal. Es decir, no cambiaría nada. Incluso, pues yo creo que las clases más oprimidas o más desfavorecidas se verían todavía más afectadas. Es decir, yo por eso no tengo ninguna ilusión ni ninguna emoción me levanta de esta mujer, ni creo que vayan a cambiar las cosas. Pero entre otras cosas porque la política de Maduro está teledirigida desde los Estados Unidos. Bueno, pues esperando acontecimientos en Venezuela, la guerra sigue en Ucrania. Ayer detenían al asesino de Toledo. Lo que sí, Coto, hoy he visto un tuit de César Vidal diciendo, es que yo no entiendo, diciendo que a ver quién podía desmentir que los padres eran turcos y él que había nacido en Rumanía. Siguen intentando que no sean españoles ni los padres ni él, pero bueno. ¿Y si fuera ucraniano, Pablo? Hay cosas que no entiendo, pero bueno. Que ya no sabemos ni lo que decimos, en el sentido de ya están justificando de dónde es, pero eso qué importa, es un asesino. O sea, yo creo que la historia del crimen en España está plagada de crímenes atroces cometidos por españoles. Es decir, yo es que no entiendo ahora qué vamos a pensar, que es que los españoles no tienen asesinos, no hay ningún asesino, no hay ningún criminal de estos que te ponen enfermo. Pues sí, hombre, hay muchos y los ha habido siempre, ¿no? Y cualquiera que repase la crónica negra de nuestra sociedad de los últimos 20 años, pues se queda helado, ¿no? Es decir, pero vamos, yo creo que hay que dejar de buscar nacionalidades y entender que esto es el producto primero de un anormal, de un auténtico anormal, y luego preguntarse por qué un auténtico anormal y un asesino puede andar suelto por la calle, ¿no? Como potencialmente un tipo que es un asesino, que es un absoluto desequilibrado, un tipo sin alma, pues puede estar por la calle, pues campando por sus respetos, ¿no? Es decir, no ha habido ningún tipo de control sobre ese chico en los colegios, en la familia, en el vecindario, en ningún lado. Es que aquí lo que yo veo es que esto es como cuando un maltratador acaba matando a la mujer, ¿no? Es decir, y ha habido 7 órdenes
separación, de estas, no sé cómo se llaman, de alejamiento, ¿no? Pues coño, es decir, algo está fallando, ¿no? Esta tarde leía en Twitter un hilo que empezaba con respecto a la camiseta que llevaba el asesino cuando lo detienen. La silueta de un electrocardiograma que acaba en un corazón rojo. Decían que era satánico, porque era rojo sobre blanco, que la policía se lo había mandado poner y que era todo un montaje, que habían cogido al deficiente mental que encontraron para decir que ya tenían al asesino para tapar todo lo demás. Así está Twitter, señores. Menos mal que Alvise publicó la matrícula del coche, porque si no, pensaríamos que no había relación con la... Bueno, la supuesta, él mismo dijo supuesta matrícula, o sea, el tío publica una matrícula que él sabe, que no sabe si es la real o la supuesta. No, o sea, esto es... Sí que la sabía, porque la información que le dan en ese sentido es exacta, es la que está manejando la policía. Decía Vito Quiles que me dijeron que era rubio y era moreno. O sea que... ¿Quién dijo que era rubio? Porque yo no escuché en ningún lado que era rubio, pero a mí como si es pelirrojo. O sea, es que yo esta historia, y yo con lo de la camisa vi el otro día, vi una tía diciendo, no, es del PSOE, porque el corazón, como era rojo, como el logotipo del PSOE, yo digo, hombre, pues mira tú. O sea, ya encima socialista rumano y magrebí, todos juntos, y no sé qué más. Falta que sea también de Bildu, ¿no? Esta persona. O sea, ya lo que yo no sé cómo se puede catalogar a esto, pero me parece que, repito, utilizar el asesinato de un ser despreciable como este señor que ha sido detenido, yo creo que el meter ahí la política, eso solo lo pueden hacer personas que no tengan ningún tipo de moral ni de conciencia. Porque así es simple. Hay que decirlo. No se puede utilizar el asesinato que se ha perpetrado ante un niño de 11 años para hacer este tipo de politicucho barato. No se puede, porque empezamos por esto y vamos a acabar por dónde. Porque yo también digo una cosa. Hasta hace unos días, que lo vuelvo a repetir, a un periodista se le estaba acusando de que quería ligar con menores, porque este periodista, Raúl Solís, es homosexual. Entonces querían ligarlo, ya saben con qué, con lo que hacen en Hungría, en ese sentido. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en el chat de Alvise? Amenazas de que le iban a cortar, lo iban a degollar, lo iban a matar. Eso en el chat de Alvise, porque Alvise fue el que publicó esa falsa información. Entonces, lo que quiero llegar con todo esto es, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a llegar a que hayan violencia real en las calles, dirigidas por estos por estos personajes que se piensan que son impunes y que tienen la impunidad de mentir y de soltar estos bulos? Porque vamos a llegar a un momento que esto no vaya a tener vuelta atrás. Hay que contarlo. Bueno, pues seguiremos contándolo aquí, mientras nos dejen. Un fuerte abrazo a todos, suscríbanse. Un abrazo a todos, encantado de haber estado con vosotros esta tarde. Pues un abrazo, Poti, igualmente, Pablo. un fuerte abrazo.